De amar mucho tienes la palabra que persuade, la mirada que vende y que turba. De amar mucho dejas amor en torno tuyo y el que pasa cerca y se huele el perfume en el pecho viene a creer que tiene la rosa dentro. Palabras quisiste con palabras engañarme, fingiendo comprender mis sentimientos, fingiendo que tenías corazón. No trates de hacer que muera en mí la desconfianza, la culpa y la maldad de tus palabras sellaron el final de esta ilusión. Perdóname este orgullo. Bueno, estamos escuchando Palabras, Omara Portuondo, una reina de la world music, como hoy se dice, las músicas del mundo, una genia del planeta. Y estamos acá al lado mío está un artista de la hostia, podría decir, de la hostia, ¿no? Profana. Poeta, un actor, dramaturgo, escritor argentino, que fue de los pilares de la contracultura, incluso lo sigue siendo hoy, de los años 80 en nuestro país. Escribió muchos libros, entre los que figuran poesías, relatos, hasta la biografía de Batato, ¿no? Sí, la biografía claro, de Batato. Te lo juro por Batato. Te lo juro por Batato. Un modo Batato. profano de consagrarlo de Hidalgo, Sí. ¿no? A la gran Barea, porque tenía miedo yo que su figura se desplazara y se diluyera en el tiempo, y ahí fue que empecé a laburar, y es una biografía oral, que es como un canon de voces de 90 personas que hablan, cada uno tuve que trabajar mucho, vos sabés lo que es un trabajo de Sebastián. Pero al final están ahí María Elena Walsh, porque ella, Batato se puso Batato por María Elena, Eve de Bonafini, que recién nombrábamos, hablando, Alejandra Fresner, Antonio Gasalla. Nadie dijo no, todos aceptaron las entrevistas. Es imposible decir y que hubieron casi 200 notas que no entraron todas, porque después se descartaban algunas, porque todos decían lo mismo de algún modo. Estimado oyente, estamos hablando con Fernando Noy, estamos muy contentos de que hayas venido hasta los estudios, estamos hablando con una eminencia del arte, de la cultura, la contracultura, el teatro, las disciplinas raras, extrañas, Sí, el romper el arte, ¿no? Claro. Romper la rotura del arte convencional. Romper el catafalco de lo habitual, ¿no? De lo tradicional. Pero ese cambio de romper, ¿no? En el sentido de... Es como hierro en la muñeca, le decían en Brasil, ferro en la muñeca, que es como, yo viví mucho en Bahía, 12 años, y es como decir, sacá tu capa de señora bien, o de señor, caballero, lord, y transformate en lo que puedas. Entonces también está lo que Alejandra Pizarnik, mi gran amiga, escribiera, claro, en uno de sus últimos libros que ella incursionaba en una cosa delirante, una especie de prosa muy, muy fuera de lo habitual, que dio origen al neobarroso de Berlónger y de los propios barrocos viejos. Decía, di tu palabra y rómpete el culo, decía ella, porque estaba ya en un estado de posesión tan grande del lenguaje, que yo la comprendo hoy, con mis más de 15 y menos de 100 años, pero la comprendo porque veo que a veces las palabras saltan y me fascina más una palabra que lo que dice, ¿no? Tiene más power. Sí, claro, sí, una palabra... Menos en inglés, porque yo siempre fui un arrepentido de ese contacto maldito con las colonias abusadoras y traficantes de negros y todo eso. O lo peor aún son las... Y Estados Unidos. Claro, sí, y peor aún es la gente que vive en el lugar, el criollo que traiciona, ¿no? Sí, eso es triple. Cuando el hombre es lobo del hombre, dice la Sagrada Biblia, ¿no? Que de todos modos es una buena orientación, pero fuera del Vaticano, fuera de la Iglesia, siempre en el tercer mundo, ¿no? En la Iglesia del pueblo. Así que, y tuve la dicha enorme de conocer a él del Cámara, al Monseñor Cámara, allá en Pernambuco,
porque yo tuve muchas etapas distintas en Brasil. Primero fui vagabundo, mochilero, andaba a dedo y conocía gente que todavía no era famosa. Y después ya comencé a laburar como productor, ¿no? Y terminé trabajando dentro del esquema oficial y hasta la última producción, que fue Mercedes Sosa en concierto. Claro. Ahora, vos entablaste relación con muchos artistas también en Brasil, porque fuiste testigo y participaste del movimiento del tropicalismo. Me tocó, ¿no? eso, porque si yo te sintetizara los 4 diamantes de mi póker de tiempo, serían Tanguito, el primero, porque yo el que más quiero de todos, bueno, no es que más, pero el primero en partir y el que más quedó en mí es el negro José Iglesias, Tanguito. Y después Caetano, ¿por qué no? Y Tom C, que está muy al costado, está medio así soslayado, porque él es bastante irreverente aún hoy. Y después vendría Batato. Claro. ¿No? El tercer as. Y después el cuarto ya es un blef, porque no se sabe. No sé. Yo digo que después del paracultural viene o sea, que eso sería el engrudo, porque jorobábamos con que yo, y también Batato coincidía con eso, no queríamos usar esas palabras del origen inglés, ¿no? Yankee, ¿no? Esa invasión. Entonces le decíamos el engrudo. Y después del engrudo viene, o sea, que era el underground. Entonces yo, jugando aún con esas palabras, digo, después vino el overground, vino el gran underground en el sentido de dorado, ya vino la frivolidad más candente, pero siempre todo era imprescindible, necesario vivir. Por eso son generaciones muy marcantes, ¿no? Lo que también predominaba y que había llamado mucho la atención en esa época fue la mezcla entre lo que era el rock, la poesía y dentro de la contracultura también el transformismo, ¿no? Pero con una rotura muy potente dentro del ámbito rockero, ¿no? Claro, es que cuando yo volví de Bahía, y hace poco sacamos por otra editorial, Mondadori, Penguin House, ese libro que se llama Historias del Under, que es el título. Y entonces yo creo que ahí está todo lo que faltaba en torno al hecho de haber venido y justo llegar a una etapa en la que la democracia se instauraba, pero muy sutilmente, porque la policía sigue haciendo canales. Sí, había racias. Hoy ya la policía de peluche comparada con la diabólica de entonces. ¿Te acordás que los micros de colegio te subían a los micros, llegaban a un lugar, adentro todo, arriba, yo me acuerdo de ser arrastrado de los pelos largos desde Los Pinos en los años 65, cuando un moreno alto usaba los primeros suecos. Yo decía, ¿qué es eso, Alejandro? Suecos. Y si querés te lo regalo, porque Alejandro Medina de Escorpión, viste, como yo era un tipo, y es un ser fabuloso. Fabuloso. Yo a veces lo veo en Sadaic a Alejandro Medina y es como una aparición. Siempre él es fantástico. Sí. Y su hija y todo lo demás. Entonces, sigamos saltando en esta rueda. Claro, ¿no? Que no y bueno, voy a llegar al travestismo. Y bueno, y el travestismo, yo cuando hice tantas notas para Historias del Under, que un día me salió, porque uno hace periodismo y es de algún modo una manera, un chamanismo pseudo psicologista, digamos, porque un día dije, yo vine embarazado, grávido del underground, porque yo cuando llegué de Brasil venía expulsado por la ley Cóndor, sin saberlo, disfrazado de otra cosa, y yo había producido a Mercedes Sosa en octubre, y ya en enero llegó la prohibición de mi trabajo, después de 12 años en Salvador. ¿Cómo te borraste de ahí? Y yo llegué a Buenos Aires y pude estar aquí, y ahí en una entrevista dije a un periodista que me hizo una hermosa nota, dije, yo creo que llegué embarazada del Under, que mis Rómulo y Remo eran Batata y Urdapilleta, claro. ¿No? Yo era la loba, que no peleó con el rebaño, esa es la diferencia, claro. Porque Alfonsina Storni siempre decía, yo soy la loba que peleó con el rebaño. Y eso es otro de los elementos que faltan, la poética, claro. Porque, por ejemplo, Batato Barea jamás dejó de manipular el hecho poético. Entonces él decía, yo no quiero decir las morcillas típicas farandulescas, ¿viste? Yo quiero ser un clown con poesía. Y entonces yo le escribí algunos poemas muy especialmente para que tuvieran su resonancia, fuera de serie, porque Batato era una cosa así que nunca
quebraba su ritmo habitual. Él tenía un tiempo que no era el tiempo del escenario habitual. Él podía estar en silencio 5 minutos ante una multitud. ¿Cómo marcó Batato? Batato es un antes y un después. Sí, eso lo dice sí. Marcia Schwartz, la gran pintora. La pintora. Entonces Marcia siempre me dice, después de muerto Batato, muere el underground. Sí. Y es verdad, porque después de Batato, pero Walter Batato es una figura que asume su androginia. Pero yo ya venía con mi minifalda de cuero desde Bahía, ¿entendés? Entonces yo no es que me quiera adueñar, sino el otro día le posteaba a Melingo y a Calamaro mis Rómulos y Remus. Claro, porque yo a Andrés lo conocí con 16 años. Claro, era chiquitito. Su padre era amiguísimo mío, porque era un poeta de la hostia, el papá de Calamaro. Y muy amigo también del grupo de las grandes poetas que yo curtía, que eran Pizarnik, Orozco, y Bellallón y todo. Entonces era un poeta muy respetado, el papá de Andrés Calamaro. Estamos hablando con Fernando Noy. Un placer acá que esté en el estudio de Radiográfica. Alejandra Pizarnik fue importante en tu relación con Batato cuando ustedes se conocieron, para él fue ¿no? importante porque, claro, digo, ella tenía en su mente el hecho de batatear, de por eso yo lo bautizo a él clown literario travesti. Pues yo soy clown, que estaba en el Club del Clown, ya estaba el Club del Clown en su tercera apuesta. Y es cuando él empieza a montar el primer espectáculo donde se viste de mujer ya con las ideas de ponerse sus tetas posteriormente. Pero primero montó un espectáculo increíble, realmente un lujo, que se llamó el personaje era una gorda, la gorda porque él tuvo que traducir el título, se llamaba primero Suspiro del Congo belga. Y era la gorda que venía y esperaba a sus 2 amigas que no llegaban nunca, y para hacer tiempo recitaba a los poetas que había elegido, y eran entre otros Berlonger, Pizarnik, Irene Grus, todos poetas contemporáneos. Y bueno, Pizarnik y Susana Cerdá y la Lamborghini. Pero esa era una profecía, porque mucho después aparecieron Humberto y Alejandro. Es decir, no mucho, pero un año es un siglo para nosotros. Pero 3 años después, era como que aquella gorda que esperaba a las 2 amigas que nunca llegaban, estaba anunciando lo que después pasaría a ser Las Mujeres Descontroladas, que fue otra reunión impresionante, impensable, sin estructuras probables dentro del teatro y la expresión, que fueron las 3 locas que recitaban, ¿no? Sí. Y que dieron lugar a lo que cerró el ciclo con La Carancha, Una dama sin límites. En pleno tiempo del poder de María Julia Alzogaray, ellos se reían así, y hacían reír al público respecto al tema de semejante monstruo en el poder, ¿no? Fernando, ¿y qué cantidad Sin miedo, además. Sí, ¿qué cantidad de gente había ahí porque cuando algo se mitifica con el paso del tiempo parece que todo el mundo estuvo ahí, pero en realidad no todo el mundo estuvo ahí. Vos que fuiste protagonista. Hemos hecho funciones para 10 personas, pero para nosotros no eran funciones, eran, de nuevo te digo, eran aquelarres chamánicos, fiestas, eran necesidades, no solamente. Era liberación, ¿no? Porque además también eso iba a crear lo que después llaman siempre el boca a boca. Yo me acuerdo de Elena Trite, que esa gran poetista que hoy ya es una consagrada directora de teatro, que estaba trabajando con otros actores, que ha hecho funciones con 3 o 4 personas. Y hemos venido cerca de aquí, al Moyano, a recitar para las internadas, las iluminadas, como decía Batato, porque Batato decía, yo no sé dónde están las locos, si están afuera o adentro, me parece que están más afuera. Y bueno, y te digo que de 7 a 70, después de 70 a 170, y de pronto no había más lugar. Y eso es lo que se llama el vértigo de la moda, o de estar en el momento exacto, en el lugar exacto, y con la fuerza de la prensa, eso hay que agradecerlo mucho también. Claro. El periodismo integralmente apoyó eso que surgía, porque además les encantaba. Sí, porque era muy novedoso eso, era un movimiento Pacho novedoso. Alegane, Panoso, Polimeni, todos esos personajes en otra vida, digamos, en otros años, estaban siempre, tirando la mejor onda. Gandhi en Página 12 nos ponía unos avisos gratis, y nosotros con Batato hacíamos
mucho laburo de difusión también, pero concretamente, ¿viste? Íbamos Sí, era con muy las artesanal setillas. todo el trabajo, ¿no? Sí, hacíamos 3 triángulos, ¿viste? Íbamos a Rock and Pop, a ponerle todo lo que está por el lado de Alem. Después nos tocaba el triángulo del centro, íbamos a Continental, Santa Fe, y después nos íbamos a otros. Y repartíamos casi 70, 80 gacetillas, que después eran comentadas y aparte difundidas y muchas veces nos invitaban ya a los programas. Bueno, desde Liliana Downes a la Réboli, pasando por, qué sé yo, por la divina Gloria Guerrero, por ejemplo, que a su vez la Guerrero tenía mucho que ver con muchos amigos míos del primer naipe, ¿no? De tanguito, o sea, Miguel Abuelo cuando vuelve con los abuelos y que me dicen La Paz. Yo ahora volví y ahora sí, vino el momento. En el Café La Paz. Claro, en el Café La Paz. Él vuelve de Ibiza y firma contrato con Greenbank para hacer su pues yo vi el primer espectáculo de los Abuelos de la Nada, allá con Diana Divaga, Susana Lazú, todos los personajes que van a leer en el próximo libro que viene, porque el próximo que viene son 4 décadas. Sí, estoy corrigiendo, que es peor. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se va a llamar? Todavía no sé, pero puede llamarse Memorias Alucinadas, no, pero ahí estamos dudando con los títulos, ¿no? Pero es una cosa así con alucinación, porque el devenir de todo lo que cuento siempre es alucinógeno, digamos, y te quiero inhabitual. Te quiero hacer una pregunta respecto a épocas de vuelos, ¿no? A ver cómo preguntártelo. La marihuana, los ácidos y todo eso que bueno, que una está, de las... que estaba en boga en el tema del arte y la alucinación. En boga de la prohibición, o sea, en lo claro, clandestino. Sí, en lo clandestino. Claro, yo, por ejemplo, fui siempre un cultor de la marihuana, soy un rastafari total. Desde siempre. En cambio, Batato no le podías dar una droga, ni un alcohol, ni nada. Él ya era la propia anfetamina, él era la propia mescalina, el propio LSD. Y yo, por suerte, no me llevaba bien con la merca. Fíjate qué raro. A mí me bajoneaba la cocaína, pero me encantaba el faso, el romilar, la anfetamina, que yo ya había curtido en farmacias gratuitas, ¿no? Porque, digo, no gratuitas, liberadas. Porque en los años 65... No había problemas en comprar anfetamina en pastillas o pervitin, metedrin para inyectarse, y también los poppers, los famosos amil nitrito, o sea, las drogas. Y las drogas que hoy son las famosas drogas de diseño. Y en Brasil también, me imagino. Claro, en Brasil había una liberación. Brasil, no es que no había liberación. Era natural. Era normal. Yo fumaba porro por la calle corriente y nadie se daba cuenta que yo estaba fumando marihuana. Pensarían que era el pachulí. Como que tenías perfume, claro. Ya de nuevo lo nombro a Alejandro Medina. Él me prendió un faso en el me acuerdo de eso siempre, en la Martona, en el barcito que está enfrente del Ramos. Prendimos un porro en el baño. En ese tiempo se podía fumar en cualquier lugar. Después yo mandé a Cristo que lo prohibiera fumar, porque la verdad que yo no puedo entrar a un lugar sin fumar. Tengo una tremenda alergia al tabaco barato, ¿no? Y salimos fumando y ahí tomé conciencia que la gente no sabía lo que era la marihuana todavía. Después se volvió maravillosa, la de Pedro Juan Caballero, los puntos rojos, todas las diversidades de macoñas que hubieron, las de Colombia que venían, pero ahora es lo que llamo pacorro, el Paco Porro, sí, porque es el porro todo intoxicado del horror que es la fumigación. Sí. Pero vamos están las flores. Sí. ¿Escuchamos algo de música? Es como el caos empedernido hacia su destino final. En un tropiezo te encontré, maravilla tan cotidiana.
Estamos acá con Fernando Noy en una interesante conversación, ¿no? Compañeros del programa. Muy linda, la sí, verdad. Sí, la verdad que es fantástica. Esta era Cecilia la que tocaba. Sí, Cecilia, maravilla se llama el tema. Una maestra en guitarra y voz. Yo con ella juntos hicimos, ella me invitó. Cecilia Zavala. Sí, Cecilia Zavala, que me invitó para presentar un disco. Y terminamos haciendo, en vez de 3 funciones, casi 100 por todo el país. Se llamó Violeta Secreta. Maravilloso. Sí. ¿Y ella como persona? ¿Qué tal? Ella como persona. Ella es un sol de persona. Yo no protesto por mí, porque soy muy poca cosa. Reclamo porque a la fosa van las penas del mendigo. A Dios pongo por testigo y que no me deje mentir. No me hace falta salir de un trago fuera de la casa para ver lo que aquí nos pasa, ni el dolor que ya es vivir. Y ella empezaba a cantar y bueno, la gente creo que recibía eso. Yo no creo que el público sea tal, yo creo que es parte de lo mismo. Fernando, la amistad con los músicos, el otro día justo hablamos de eso, ¿no? Tu amistad con tantos músicos, bueno, vos hablabas de Calamaro, hablabas de Melingo. De Alberto, de Miguel. De Miguel Tango. Tanguito. Juanse, Ratón. Ah, sí. Ratón. Porque toda esa escena, la escena de Paracultural, escena de tiempo, Cemento, ¿no? Era toda la misma época, más o menos. Un poquito antes. Etapas, porque claro, es solo, mira, por ejemplo, del circo, el hipismo, están esas figuras que te estoy nombrando, y además había otros que nadie conoció, después Canilla, el Eléctrico, la gran cantante. Las mujeres muy soslayadas, ¿viste? Porque no llegaron a grabar. Mujeres como Silvia Washington en los 90, que yo la canto en un recital que hago ahora. Eso sí, voy a hacer un recital de poesía y de canciones. ¿En dónde? En el Auditorio de Mar del Plata. ¿Cuándo te vas? Es en la primera semana del mes de septiembre. Auditorio de Mar del Plata. Sí, producido por Virginia Cherato, que es una persona alucinante, y con Ricardo Marán, ahí en el auditorio donde yo ya estuve con la hermana de Alejandro Urdapilleta, que hizo Perlas Quemadas, un espectáculo de teatro con letra, porque yo preferí en un momento empezar a escribir nada más. El escenario te come demasiado tiempo, energía y lo demás. Para mí el escenario es la propia vida, ¿no? Y entonces decimos, de esa gente que está ahí, que también incluyó a Moris, por supuesto que era fabuloso verlo a Moris. Sí, lo veo seguido en un bar en Marcelo T. Alvear y Rodríguez Peña. Y cerca de su casa. Arriba, abajo hay un bar, él siempre Fraga, está ahí, lo vi hace un par de viernes a la noche. Que era una muñeca preciosa cuando era hippie. Bueno, y él era el mendigo del Doc Sud, era realmente el oso, ese era precioso y además fascinante, y tanto como sus hijos, como Antonio Virabén y el otro José, que son dos personajes increíbles. Y bueno, y de ahí pasamos al tropicalismo, o sea, yo dejo el hipismo y me voy al tropicalismo, que es Bahía, y ahí nace ese encuentro con una tal. Yo me acuerdo siempre que estaba en el carnaval en la escalera del pecado, se llama Escalera del Pecado, al lugar donde están todas las es una foto que montadas. subiste hace poco, ¿no? En el Facebook, me sí, parece que ahí está una foto. Sale ahora, porque va a salir Bahía años 70. En Salvador de Bahía van a sacar un libro y sale ahora en verano. ¿Qué mega interesante. Que es una Biblia sobre todo lo que pasó. No, pero entonces ahí te quiero contar dónde me fui, a Bahía. Entonces en Bahía
Gal, entonces yo le con el pregunté a las tropicalismo, mariquitas, digamos. digo a una mariquita, digo, ¿quién es esa villa tan bonita? ¿Quién es esa marica tan bella? Veo una marica hermosa como cabellera larga. Yo nunca fui lesbiana para nada, pero sí amante de la belleza, porque he visto unas travestis en París que a mí me confundían con Lucía Bosé y me pedían autógrafo. Yo tenía el pelo largo, siempre fui joven en mis recuerdos. Y bueno, ahí yo le pregunto a la mariquita, ¿y quién es esa tan bonita que está? Y tenía una especie de campera toda llena de purpurinas y un fénix atrás. Y dices, no es gay, es mujer. No es gay, no, porque es gay, pero no es travesti, es mujer. ¿Quién es? Graziña Costa. ¿Y quién era? Gal Costa, que ese año grabó Gal Tropical, su primer disco. O sea, aún no eran figuras reconocidas. Yo bailaba el carnaval, o pogueaba después en tiempo de Wallace y de Fidel, pero acá en el carnaval bailaba, como siempre bailé, en las escaleras del carnaval, y bailaba con Soña Braga y no había filmado Doña Flor todavía. ¿Entendés? Fernando, se nos está terminando el programa. ¿Ya? Sí, ya. Pero mirá qué rápido ¿Vos acaba. Necesitamos sabés? 3 programas. Necesitamos Sí. mucho. La única pregunta que te quiero hacer muy breve antes de cerrar es tu relación con el mundo de la política o las ideologías políticas, con Perón, con Evita. Yo soy duartista sobre todo, eso me acuerdo de Yamandreu, que Paquito Yamandreu, su vestuarista con quien yo laburé mucho, como manager, como coordinador de giras de Paquito, porque yo tuve también esa suerte de ser ejecutivo productor, ¿no? De Cuchi Leguizamón, del dúo salteño, de Paco Yamandreu, de muchas figuras. Y entonces iba pasándose esa cuestión. Y él decía, yo soy duartista, y yo también soy duartista. Y ahora me sale como en el juego cacofónico, pero bueno, Perón era bueno, sin dudas. Pero creo que estamos después de un tiempo en el que tenemos que rebrotar y reverdecer toda una historia imposiblemente sesgada por los destinos, pero que este país es el fénix absoluto, siempre nos va a permitir como no incluirnos solamente en la cuestión del hecho político. Lo poético es un estado realmente perfecto, si es poético de verdad, porque hay mucha poesía transgénica. Y yo vivo en ese país sin fronteras, sin banderas, sin límites, que está en el planeta. Gracias a Dios. Muy y a vos. Gracias y a vos Karina por venir. Nisman, Y Karina es una amiga, le mandamos un beso. Bueno, gracias por estar y por defender siempre tus ideas y contagiarnos con tus ideas. Gracias. Bueno, un placer a los oyentes, a mis compañeros del programa. Esto fue Pan es Cultura, un programa de cultura popular. Hasta el jueves. Todo mundo também dá bom dia.